Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta Algo raro pasa en el cielo. Hace unos días hubo unos accidentes en un importante observatorio, uno de los más importantes del mundo, el Arecibo de Puerto Rico. Resulta que es un observatorio muy antiguo, uno de los más importantes, que se dedica a verificar y observar los diversos objetos que están en el cielo. Al menos es lo que se dice oficialmente. En fin, la situación es que en más de 50 años no había tenido ningún accidente. Y resulta que desde agosto hasta el mes pasado ha tenido ya dos accidentes fuertes. Esto ocurrió y les voy a comentar cuándo. El primero ocurrió en agosto de este año. Resulta que se rompió un cable auxiliar. Este cable medía más de 3 metros, por lo tanto que se haya roto es bastante extraño. No solo se rompió, sino que se movió, sin que nadie logre explicar cómo se pudo haber movido, provocando un corte de 30 metros en un disco. Esto ha generado que ya ha puesto en peligro de derrumbe a algunas de las antenas de este observatorio. Si recordamos, precisamente en esa misma fecha, esto ocurrió en agosto. Un mes después, el 1 de septiembre, ocurrió una extraña anomalía en México, en la parte de Guanajuato. Resulta que varios radares y sistemas meteorológicos alrededor del mundo encontraron y detectaron por unos momentos una anomalía que no había ocurrido antes. Entonces, en agosto ocurre esto, en septiembre pasa esta anomalía, coincidencia. Pero resulta que vemos algo más extraño. El 6 de noviembre vuelve a ocurrir un segundo accidente en este observatorio de Puerto Rico, esta vez más grande, por lo tanto fue desalojado para reparaciones porque les comento hay una parte que está en peligro de derrumbe. Se detuvo todo lo que se estaba haciendo ahí y se desalojó. De por sí la mayoría de los observatorios han desalojado debido al bicho. Pero bueno, el 6 de noviembre pasó esto. Y resulta que 3 días después, el 9 de noviembre, volvió a ocurrir otra anomalía también en Guanajuato. Con las mismas características se detectó en varios sistemas de radar. La explicación en todos es que se debió a un error técnico, aunque un error técnico en diferentes radares. Es algo muy extraño, y muy extraño es que en las dos ocasiones con anterioridad hubo extraños accidentes en un observatorio tan importante y ligeramente cercano a esta zona. También hay que comentar que diversos observatorios están cerrados debido al bicho o operando de manera muy pequeña. Es algo bastante extraño, es como si alguien no quisiera que se observe o que encuentre o que descubra algo que esté pasando en el cielo. También eso me hace pensar, por ejemplo, con respecto a los horarios por el bicho, la cuarentena que se han puesto en varias partes del mundo, incluso en México, en algunos estados. Por ejemplo, hay estados donde a las 7 de la noche ya la gente no puede salir. No le quieren llamar toque de queda, pero casi. Entonces, como que a las 7 de la noche, 8 o 9, no debe haber gente en la calle. Y esto me llama la atención porque no sé, digo, ¿qué estarán ocultando? Y con esto que pasó en Puerto Rico, y lo más extraño es que estas anomalías tan grandes se detecten en Guanajuato. Hay algo ahí abajo. Otra cosa extraña que también llama mucho la atención es la forma de la anomalía, ya que muchos la han comparado bastante, si se fijan, con el colisionador que está ahí y que está
en Europa. ¿Tendrá algo que ver? No queda muy claro si están haciendo algún tipo de experimento y de alguna manera se está reflejando en Guanajuato. Hay alguna instalación secreta en Guanajuato y no sabemos, un experimento electromagnético. Algunos creen que se puede ser también ARP o incluso quienes hablan de algún extraño objeto, un ovni que esté ahí en ese momento, que no necesariamente tiene que ser de otro planeta, puede ser aquí, pero con otra tecnología. Y esto me hace recordar mucho precisamente y de este tema, una película que se llama, viejita, es de 1996, que se llama La Llegada o Han Llegado. Sale Charlie Sheen. Es una película con un guión que tiene muchos agujeros, que se hizo con poco presupuesto y que recuerda a las películas que pasan en televisión abierta de los 80s y tal, pero es del 96. Esa película, les comento, precisamente trata de que Charlie Sheen trabaja en un observatorio, está captando las señales y todo esto, y de repente sí detecta una señal muy fuerte y muy clara. Entonces cuando él se lleva la cinta, la graba y se la lleva a su jefe con la esperanza de que le asignen presupuesto para poder investigar y seguir analizando esta señal de origen extraterrestre, o eso cree él. Cuando pasa eso, su jefe le dice que el observatorio no tiene presupuesto y van a cerrarlo. Así que para evitar esto, pues tendrán que despedir a gente y inmediatamente lo despiden a él. No sin antes decirle que de todas maneras va a investigar qué es lo que hay en la cinta y tal. Pues se queda sin trabajo y bueno, Charlie Sheen empieza a investigar y a buscar otro empleo, obviamente, pero resulta que su jefe ha dado malas referencias de él, ha dicho como que inventa las señales, que está dando pruebas falsas y que por eso lo corrieron, por lo que nadie lo quiere contratar, o sea, en otros observatorios. Entonces él le habla a uno de sus compañeros de trabajo que también escuchó la señal y le dice que si tiene una copia porque quiere saber de dónde viene. Y resulta que cuando le habla está la NSA cerrando el laboratorio porque supuestamente la señal que encontraron era de un satélite espía. Y por cierto, también en el 2018, allá en Estados Unidos, recordemos que también se cerraron unos observatorios. Supuestamente lo hizo la NSA, nunca se aclaró por qué. No solo se cerraron esos, sino una oficina de correo que estaba cercana y se detuvo supuestamente al personal. No se supo nunca por qué, se habían encontrado algo en algunos archivos y por qué el servicio postal, parece que, o la teoría que se dijo es que alguien había encontrado información importante y quiso darla a conocer y lo hizo mandándola por correo. Bueno, pues nunca lo sabremos. En fin, eso pasó en la realidad y me acordé de eso cuando vi esta película. En fin, volviendo a la película, pues resulta que el amigo le entrega la única copia a la NSA y tiempo después podemos ver que alguien se mete a la casa de su amigo y lo mata. Entonces Charlie Sheen se obsesiona mucho con saber qué pasa y empieza a conectar una serie de antenas de sus vecinos. Eso no es muy creíble, pero bueno, logra identificar la señal, pero resulta que no viene del exterior, sino que viene de un pueblo en Oaxaca y que hay una señal de una estación de radio que interrumpe o que hace interferencia con esa señal. Así que viaja a Oaxaca para identificar de dónde viene la señal y para ver la estación de radio. Sí, en la película obviamente ponen a México como de lo peor, como que no hay un hotel limpio, en buenas condiciones, tiene todos los clichés, pero bueno, llega Charlie Sheen y lo están viendo personas muy extrañas. Y resulta que cuando llega a la estación de radio que él identificó,
pues esa estación acaba de ser quemada. Sigue buscando y de repente ve que la gente del pueblo se comporta de manera extraña, como que caminan de repente de forma extraña, lo empiezan a seguir, sufre un accidente en una bañera, ve al mismo personaje en varias ocasiones y bueno, por casualidad encuentra a una chica que está investigando precisamente, haciendo unas investigaciones, ella es meteoróloga y ha encontrado que en ese poblado de Oaxaca hay una situación atmosférica irregular. Ella habla de que está ocurriendo un calentamiento global y espérense porque ahí viene interesante. Bueno, lo está investigando. Al investigar el lugar, los dos descubren que hay unas instalaciones ocultas ahí en ese poblado de Oaxaca, donde, bueno, trabajan personas muy raras y que nadie sabe de que ese es el lugar, excepto que esas instalaciones tienen que ver con el observatorio con el que trabajaba su jefe, ¿no? Como una empresa privada o algo así. Bueno, logran entrar a las instalaciones, Charlie Sheen entra solo a las instalaciones y descubre que los trabajadores en realidad no son humanos, son una especie, no que es, bueno, como extraterrestres, pero su forma de caminar y también su apariencia parecen como demonios o entidades así. Y bueno, ellos utilizan como un holograma o una especie de máscara para parecer humanos. Y de hecho, Charlie Sheen descubre, bueno, ahí que hay unos humanos que se parecen, bueno, extraterrestres que en ocasiones tienen la misma cara. Por ejemplo, ve que su jefe, hay uno igualito a su jefe. Y se da cuenta que a veces lo que llamamos doppelgangers o clones o algo así son estos extraterrestres que han usado el mismo rostro. Y ahí queda claro que están siendo las personas sustituidas por estos seres sin que el resto de la gente se dé cuenta. Más adelante en la película nos enteramos que estos seres están provocando el calentamiento global para calentar la Tierra, terraformarla y que sea apta para su especie, que su especie va a llegar y que están terraformando la Tierra, preparándola para la llegada de más seres como esos. Muy interesante, aunque en la vida real parece que está ocurriendo lo contrario. Se está enfriando y bueno, ¿será que están terraformando? No sé. Pero esta teoría de los humanos que en realidad son extraterrestres la hemos escuchado varias veces. La modificación del clima sí, también. Y bueno, el hecho de que en la película se hable mucho de México, pues también llama mucho la atención. Pero no hay que olvidar que sobre todo en algunas partes de México, en la Ciudad de México, Hidalgo, se han visto nubes muy extrañas o luces muy extrañas. En los volcanes también algo muy raro está pasando. Déjenme su opinión. Están haciendo experimentos. ¿En realidad ustedes creen que haya una invasión que está ocurriendo? Yo creo que si existen, pues ya están aquí desde hace mucho. No sé. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse.